Bienvenidos a la segunda sesión del curso de verano 2021 del Derecho Ambiental organizado por el Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno. Antes de iniciar, les informamos a todos los que nos siguen a través de la transmisión en vivo que podrán registrar su asistencia mediante un formulario en Google que vamos a compartir en el chat en vivo en un momento específico de la sesión. Por ello, les pedimos que estén atentos, ya que este formulario solo estará disponible por 10 minutos. Asimismo, recuerden que podrán dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Bueno, hoy continuaremos con el tema daño y responsabilidad ambiental, responsabilidad por daños ambientales, para el cual tenemos el agrado de tener como invitado al doctor Percy Grandes, quien es abogado con maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, ha laborado en la presidencia de la OEFA y en la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales. Actualmente se desempeña como asesor legal de las iniciativas Gobernanza Marina y Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Doctor Percy, le damos la bienvenida. Bien, muchas gracias. Si me dan unos segundos, voy a cerrar mi cortina. Bien, ahora sí se ve menos luz. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su participación. A quienes están que nos siguen desde el Facebook, ¿no?, de las redes sociales. Y también muchas gracias al Taller de Derecho Ambiental por la gentil invitación. De hecho, siempre es un gusto compartir experiencias con el taller. Aún así no tengamos la oportunidad de hacerlo presencialmente, como antes hacía, igual ver a varias caras conocidas es sumamente reconfortante, y ver que siguen continuando en esta línea del derecho ambiental. Bien, hoy día hablaremos sobre un tema sumamente crucial, que lamentablemente igual es poco desarrollado, poco analizado y poco practicado, que es la reparación del daño ambiental, ¿no? El régimen de responsabilidad ambiental, y básicamente cómo lograr que en nuestro país exista una reparación oportuna y efectiva del medio natural, tanto en la vía administrativa, en la vía civil y en la vía penal. Por favor, si es que en algún momento la red se corta o me escuchan entrecortado, me avisan para hacer un alto. Bien, les voy a compartir la presentación. Si me habilitan, por favor, para compartir la presentación. Y un favor, si me habilita a compartir la habilitación, quien está a cargo de como anfitrión. Un momento, doctor, ahora le damos el acceso. Perfecto. Listo, doctor, ya puede compartir. No, esto no es. ¿Se logra ver? Sí. Bien, entonces comenzamos. Ok. El medio ambiente, ¿no?, en nuestro país puede ser protegido en todos los ámbitos jurídicos,
Bien, desde la vía penal hasta el derecho administrativo. En la vía penal contamos con una serie de delitos ambientales incorporados en el Código Penal. En la vía constitucional tenemos una serie de procesos constitucionales orientados igual a garantizar la protección oportuna del ambiente. En la vía civil podemos también proteger la salud de las personas y el patrimonio de las personas cuando esto haya sido afectado a causa de un daño ambiental. También puede protegerse el ambiente, pero considero que no es una vía muy efectiva. Ya luego conversaremos por qué. Y por último, otra vía importante es la administrativa, ¿no? Y la cual se ve materializada a través de la fiscalización ambiental. Como bien sabemos, la protección del ambiente es un derecho fundamental, ¿no? Consagrado en la Constitución Política del Perú, en la Constitución anterior, en el 79, si bien es cierto, era un derecho fundamental, tenía un desarrollo mucho más amplio que el actual, bien, era bastante auspicioso el artículo asociado a la protección del ambiente, incluso, bueno, te señalaba que era un deber del Estado, una obligación del Estado proteger el ambiente y un deber de la ciudadanía garantizar su conservación. Te establecí incluso que todos tenemos el derecho a vivir en un país libre de contaminación, ¿no? Artículo que, por cierto, luego fue acogido por la Constitución chilena. Y, de hecho, la Constitución chilena mantiene ese texto que en su momento teníamos en la Constitución del 79. Pero bien, la Constitución vigente, si bien es cierto, no hace un gran desarrollo sobre la protección del ambiente, lo que sí es cierto es que elevó su rango a considerarlo como un derecho fundamental. El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas. Al ser un derecho fundamental, el Código Procesal Constitucional estableció una serie de procesos constitucionales orientados justamente a garantizar la protección oportuna del ambiente. Entre los que aplican en materia ambiental son básicamente el amparo, ¿no? El habeas data, bueno, el habeas data ya no es tan empleado, ¿no? Porque ahora, felizmente, tenemos un tribunal de transparencia y acceso a la información pública, que es un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actúa como órgano de segunda y última instancia administrativa en materia de acceso a la información pública en nuestro país, ¿no? De tal manera que si nos deniega una entidad pública una información que estamos solicitando, o simplemente no contestan nuestra solicitud, ¿no? Nosotros podríamos acudir a este tribunal. Entonces, eso ha hecho que se disminuya la carga de procesos de habeas data en la vía judicial. Luego tenemos el proceso de cumplimiento, que un caso emblemático es, por ejemplo, el caso Loroya, ¿no? Que seguramente varias de las personas que están aquí habrán podido escuchar en alguna oportunidad, y que está asociado a, el caso Loroya es que había una gran cantidad de niños, de madres gestantes, de ancianos que tenían los niveles de plomo en la sangre bastante elevados a los permitidos, ¿bien? Y sin duda se le había afectado la salud de las personas a causa de una actividad minera en ese lugar, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional al final le dio la razón a los pobladores, y eso incluso luego llegó hasta instancias internacionales. Pero bien, el proceso de cumplimiento busca justamente garantizar que los funcionarios que se muestran renuentes a cumplir con sus funciones puedan ejecutar las funciones que le dispone la normativa. Bien. El habeas corpus no se aplica en materia ambiental,
alguna vez, sí, en otros países se intentaba aplicar para animales como seres sintientes, pero en nuestro país por lo pronto no se ha establecido este tipo de procesos constitucionales. La acción popular, bueno, busca expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas reglamentarias que vulneren una disposición contenida en una norma con rango de ley, ¿no? Imaginemos un reglamento que vulnera, por ejemplo, una disposición contenida en la Ley General del Ambiente. El proceso de constitucionalidad, por último, busca igual, expulsar del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales que vulneren una disposición constitucional, como puede ser el derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado, establecido en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política. Bien. A ver, seguimos. Y este tema es sumamente importante. El riesgo y el daño ambiental. Hace unos años, hace bastantes años, Ulrich Beck, un sociólogo alemán, habló sobre esta teoría de la sociedad del riesgo, ¿no? ¿Qué nos decía? Bueno, a medida que la sociedad va creciendo, bien, a medida que la tecnología va creciendo, a medida que la tecnología va creciendo, sin duda también van creciendo los riesgos. ¿Okay? A medida que la sociedad avanza, también generan muchos riesgos, ¿no? El desarrollo tecnológico trae consigo indudablemente determinados riesgos. Entonces, la tecnología es positiva, claro, porque genera desarrollo económico, ¿no? Genera progreso para la humanidad, pero también se considera que tiene algunos aspectos negativos, y es que genera riesgos desconocidos muchas veces, ¿no? Riesgos desconocidos muchas veces para la ciencia. De hecho, el riesgo es un concepto que también está, y es importante tocarlo, es distinto a la incertidumbre, ¿no? Así como hay gestión de riesgo, también hay gestión de incertidumbre. Por ejemplo, ahora, con la pandemia, estamos gestionando riesgos, estamos tomando decisiones jurídicas en base a la incertidumbre. Bueno, básicamente es lo último, ¿no? Existe totalmente, bueno, hasta hace unos meses existía bastante incerteza, existía bastante incertidumbre científica, y las decisiones jurídicas a veces no eran necesariamente las más correctas, ¿no? Pero bien, justamente de eso se trata. La incertidumbre se gestiona decidiendo, ¿okay? Tienes que decidir necesariamente, aún así con la poca información científica que exista cuando nos encontramos en un contexto como el actual, ¿no? De una pandemia. La sociedad de riesgo, en cambio, básicamente es un concepto ya más asociado a la tecnología, ¿no? A la actividad humana. Y acá viene la diferencia también entre riesgo y peligro, ¿no? Riesgo es todo aquel suceso provocado por las actividades humanas, ¿no? Por la tecnología, por ejemplo. En cambio, el peligro es toda aquella actividad, todo suceso, todo hecho generado por fenómenos o sucesos naturales. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, un terremoto, ¿no? Un tsunami. Bueno, eso está ajeno a la decisión humana, está ajeno a la decisión de las personas, ¿no? Eso básicamente está asociado a un fenómeno natural, y ahí viene justamente el peligro, ¿no? Cómo gestionar el peligro. En cambio, cuando ya se trata de aspectos donde existe una intervención humana, es ahí cuando tenemos que gestionar esos riesgos provocados por nosotros mismos. Bien. Entonces, ¿qué es el derecho ambiental? Bueno, siguiendo la línea de una postura que
postura hace bastantes años desarrollada por el maestro José Esteve Pardo, profesor español de la Universidad de Barcelona. El derecho ambiental básicamente o en esencia es un derecho de regulación y gestión de riesgos. Básicamente busca eso. Busca regular, ¿no?, las actividades humanas y gestionar estos riesgos generados por nosotros, por las actividades humanas también. Entonces, el derecho ambiental tiene 4 finalidades. La primera es regular el riesgo permitido. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se regula el riesgo? Aprobando límites máximos permisibles, aprobando estándares de calidad ambiental, aprobando estudios de impacto ambiental, otorgando autorizaciones administrativas, etc. Bien, estamos decidiendo cuáles son los riesgos que la sociedad está dispuesta a asumir. Bien, entonces el Estado tiene esa función, tiene ese rol de asumir, o sea, definitivamente no podemos vivir en un contexto de riesgo cero, ¿no? Porque eso traería, o sea, no lograría que los países puedan desarrollarse. Sí o sí tenemos que convivir con riesgos, ¿no? Pero los riesgos tienen que ser aceptables, admisibles, ¿no? Es por eso que el Estado, por ejemplo, aprueba límites máximos permisibles y te dice, oye, si tú superas estos límites, existe un alto riesgo de que se pueda provocar un daño en el ambiente o en la salud de las personas. Cuando el Estado, por ejemplo, bueno, y esto ya no es materia ambiental, sino, por ejemplo, materia de tránsito, cuando el Estado establece que en determinada vía solo se puede circular máximo a 80 kilómetros por hora. Básicamente es porque si vas a más de 80 kilómetros por hora, en una curva, por ejemplo, existen muchas probabilidades de que puedas ocasionar un accidente, ¿no? Entonces en materia ambiental pasa lo mismo. Se establecen estándares de calidad ambiental, se aprueba una certificación ambiental, básicamente en la que te dice, está bien, tú puedes provocar estos riesgos, ¿no? Pero si tú generas otros, o si te sobrepasan los límites que yo te estoy poniendo, existe el peligro, perdón, existe el riesgo que puedas provocar daños. Entonces, esa es la primera función, ¿no? La de regular, la de establecer cuál es el riesgo que como sociedad estamos dispuestos a asumir. La segunda función es la de gestionar estos riesgos que en su momento el Estado ha permitido, ha autorizado, ha otorgado, ha admitido. ¿Okay? ¿Y cómo se gestionan estos riesgos? A través de diversos instrumentos de gestión, entre los que destacan los incentivos, la fiscalización, los programas de cumplimiento ambiental, etc. Sin duda, creo yo, uno de los principales instrumentos de gestión de riesgo es la fiscalización, ¿no? A través de la fiscalización puede lograrse gestionar adecuadamente estos riesgos, claro, siempre y cuando también la empresa tenga la voluntad de hacerlo, ¿no? ¿Y cuál es la tercera función? Bien, si es que no se logró gestionar adecuadamente estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si es que una entidad administrativa realizó una supervisión y advirtió que determinada conducta podría generar riesgos o podría generar un daño, y a pesar de eso no dictó las medidas preventivas necesarias, no actuó oportunamente, sin duda no habrá gestionado adecuadamente esos riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se producen daños, ¿no? Cuando no se logra generar bien los riesgos ambientales, se producen daños. Y es en esa etapa cuando ya no hablaremos de gestión de riesgos, sino de cuál es la mejor forma de lograr la reparación de estos daños. ¿Okay? Pero bien, la tercera función es esta, la de sancionar, sin duda, a quienes sobrepasaron los niveles de riesgo permitidos por el Estado. Y esas sanciones pueden ser administrativas o penales, ¿no? Y la última finalidad, la última función del derecho ambiental es
la de reparar aquellos daños que hayan sido provocados justamente por una inadecuada gestión de los riesgos ambientales. Bien, entonces, eso quería comentarles de entrada, ¿no? De manera introductoria, porque para aterrizar en los temas prácticos es primero necesario conocer los aspectos teóricos. Bien, el daño ambiental tiene dos clasificaciones. Bien, tenemos el daño ambiental puede ser un daño puro, ¿no? Es el daño que se produce en el medio natural como tal, no es el daño que se ocasiona a los componentes del ambiente como tal, al agua, al suelo, al aire, a la biodiversidad, etc. Y también tenemos a los daños tradicionales, ¿no? También conocidos como daños por influjo ambiental, que son aquellos daños provocados en la salud o en el patrimonio de las personas como consecuencia de un daño ambiental. Bien. En la Ley General del Ambiente, uno de los principios que se estableció, en mi opinión uno de los más importantes, es este, el principio de responsabilidad ambiental. Bien, también conocido como el principio quien contamina paga o el principio contaminador pagador, etc. Según este principio, bien, el que causa daño en el ambiente está obligado a adoptar las acciones de restauración, rehabilitación, reparación o incluso de compensación si es que el daño ambiental es irreparable, ¿no? Pero acá viene algo crucial, y es que como ven, aquí hay una coma donde nos dicen sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. Es decir, la vocación de la Ley General del Ambiente fue la de establecer que existía un régimen de responsabilidad ambiental independiente al régimen civil, penal y administrativo. ¿Ok? Entonces, si tú cometías un daño ambiental, no solamente podrías tener responsabilidad penal, administrativa y civil, que es lo clásico que nos enseñan en las universidades, sino además responsabilidad ambiental. ¿Qué quiere decir la responsabilidad ambiental? Es que tú estás obligado a reparar aquellos daños que generes en el ambiente. Eso es todo. Bien, tenemos un régimen de responsabilidad ambiental como trata de ingeniársela en un principio la Ley General del Ambiente. Bueno, más adelante lo veremos. Entonces, ahora sí comenzamos ya a aterrizar sobre qué pasaría si existe un daño ambiental, ¿no? O sea, cómo garantizar su reparación. Cuando hablamos de responsabilidad por daños ambientales, estamos hablando, en otras palabras, de quién será responsable de reparar el daño ambiental, cómo se cuantificará ese daño ambiental y cómo se ejecutará también las medidas de reparación o de compensación ambiental. Bien, entonces hablaremos de las tres vías clásicas que existen para reparar los daños ambientales: la vía civil, la penal y finalmente la administrativa. Y luego hablaremos de una última, que es la responsabilidad ambiental. Bien, comenzamos con la responsabilidad civil. En el derecho civil existen dos técnicas jurídicas para proteger los daños, para proteger el ambiente, ¿no? Frente a cualquier daño que pueda surgir. La primera es la acción negatoria y la segunda es la responsabilidad civil extracontractual. La acción negatoria, bien, ojo, ambas están establecidas en el Código Procesal Civil, claro, no con esa figura de la acción negatoria es una figura reconocida en la doctrina. En otros países sí lo tienen contemplado en sus códigos procesal civil, el Código Civil,
etcétera, pero en nuestro país no, pero la figura sí, tenemos un artículo determinado que regula el contenido de la acción negatoria. Bien, entonces la finalidad de la acción negatoria es que cese una actividad que origine molestias. Todo sin duda, cuando tenemos una propiedad, ¿no? Tenemos un derecho de propiedad, pero que no es ilimitado, ¿no? Nuestro derecho de propiedad tiene sus límites. Recuerden, no es ilimitado nuestro derecho de propiedad. No podemos hacer un ejercicio abusivo del derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos abusar de nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que mantener estas relaciones de buena vecindad. ¿Okay? El hecho que yo tenga una propiedad, que tenga una casa, que vive en un lugar, no quiere decir que yo voy a tener que hacer mis fiestas a las 2 de la mañana, ¿no? Y despertar a mi vecino, ¿no? O que yo pueda construir a las 3 de la mañana, ¿no? Clavar las paredes a esa hora y no dejarle dormir al vecino, o generar olores nauseabundos, que es la contaminación odorífera, no regulado en nuestro país, pero en algún momento sí. O que, por ejemplo, yo ponga, alquile el frontis de mi casa y pongo un panel publicitario de una empresa y genere alta luminancia y genere contaminación lumínica con esto al vecino que tengo al frente y no le deje dormir en las noches, etcétera, ¿no? O sea, mi derecho de propiedad no puede implicar el abuso de este derecho y generar molestias a otros vecinos. Cuando pasa esto, cuando un vecino abuse de este ejercicio de este derecho, se puede plantear la acción negatoria para que cese estas molestias, ¿no? En el pasado, esta figura era bastante utilizada, hoy en día casi no, pero en el pasado sí, y en materia ambiental sobre todo. Básicamente en Europa, por ejemplo, si es que existía una afectación, imaginemos, si es que una fábrica se instalaba y emitía humos y afectaba la salud, posiblemente generaba molestias del vecino del costado, se planteaba la acción negatoria. Si se instalaba una planta de tratamiento de aguas residuales o un relleno sanitario cerca a una vivienda que generaba molestias, se podía plantear la acción negatoria. Pues bien, todavía se puede plantear esto. Está en el Código Procesal Civil regulado. El tema es que no se usa mucho, pero ahí está esta figura jurídica. Esperando que en cualquier momento alguien que sienta molestias, ¿no? Asociados a temas ambientales o temas de salud, puede invocar esta figura. Bien, la segunda es la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es su finalidad? Básicamente reparar o indemnizar un daño producido, claro está, sin que medie un vínculo contractual. No en la responsabilidad civil extracontractual no hay un vínculo contractual entre las partes, ¿no? Un ejemplo. Imaginemos que yo vivo, o alguien de ustedes vive en una zona del norte del país, bien, y de pronto tienen a una industria, a una empresa que realiza constantes quemas de caña de azúcar. Bien. Y esta empresa realiza sus quemas cada rato y durante hace muchísimos años. Bien. Produce un polvillo que se llama el bagacillo, ¿eh? Y eso está generando una afectación en la salud, no solo de usted, sino también de sus vecinos. De pronto, existen enfermedades respiratorias, existen enfermedades, graves secuelas, ¿bien? Existen deformaciones, imaginemos, en las personas que están naciendo, etc. Y de pronto esta es la única fábrica instalada en la zona en la que ustedes viven. ¿Qué harían ustedes para que se les indemnice por este daño que se está generando en la salud de ustedes? Seguramente dirán, bueno, yo denuncio ante la OEFA, ¿no? Hago mi denuncia ante el SINADA, esto será la OEFA.
Bien, UEFA le sancionará seguramente a la empresa, pero ¿qué hay con ustedes? Esa multa no va a ir a reparar el daño que se ha provocado en la salud de las personas, ¿no? Bueno, el camino más idóneo es este, la vía civil, ¿no? Todos los vecinos, todas las vecinas que sientan que hay una afectación en su salud, obviamente hay informes de la Dirección Regional de Salud, por ejemplo, de la zona, que comprueba que hay afectación en la salud, o quizás se encuentra bagacillo, no sé, en el pulmón de alguna de estas personas, una necropsia, por ejemplo, alguien que haya fallecido, etcétera, sin duda, sus familiares podrán entablar una demanda de responsabilidad civil extracontractual para que se les indemnice por este daño provocado en la salud de las personas. ¿Es la vía más idónea? ¿Cuál es? La vía civil. Imaginemos que en la Amazonía hay un grupo, bueno, hay un poblado que depende directamente de un río. Ellos consumen directamente, bueno, en la Amazonía o en la sierra, por ejemplo, ¿okay? Consumen directamente el agua del río y de pronto ven que el río ya no tiene el mismo color, ¿no? Sino de repente en la Amazonía el río tiene un color medio negro, en la sierra tiene un color medio rojizo, medio naranja, y se preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué? Y luego se advierte, ¿no? Imaginemos luego la UEFA le sanciona a esta empresa porque se advertía que estaba arrojando su vertimiento sin tratamiento alguno, que estaba desechando insumos químicos, etcétera. Pero bien, la población enterada, ¿no? Solamente veía que el agua cambiaba de color, y aún así seguía tomándolo, aún así los niños se seguían bañando en este río, ¿no? Seguían jugando. Pues bien, con esa sanción, ¿qué podría hacer estas personas? Igual, ¿no? Identificar cuál es la empresa, bueno, si lo he identificado, ¿no? Acreditar el nexo causal, o probar el nexo causal, ¿no? Y entablar una demanda por responsabilidad civil extracontractual por algún daño que se pueda provocar en la salud de las personas. ¿Bien? Hay varios casos de esto en el país, ojo, hay varios casos donde hay afectaciones a la salud, pero claro, no llegan a la vía judicial, no llegan a esta vía civil. Bien. Es importante igual conocer algunos conceptos, ¿no? Entre la legitimación individual, la legitimación colectiva y la legitimación difusa. Ya hemos hablado que en la vía civil, cuando existe un daño en la salud o en el patrimonio de las personas, podemos acudir a esta vía, ¿no? Imaginemos, otro ejemplo, por ejemplo, se rompe el dique de contención de una empresa minera y los relaves inundan todo un poblado. ¿Bien? Eso no solamente genera que mueran personas, bien, imaginemos que hay personas que murieron, de eso ha pasado en Brasil varias veces, ¿no? Pero ver, imaginemos, estamos hablando de Perú, que mueran algunas personas por el derrame de esta relavera o la inundación de su poblado, también perderán sin duda sus casas, ¿no? Sus bienes, perderán también sus sembríos, si eran agricultores, perderán sus sembríos, si eran ganaderos, que se dedicaban a la ganadería, perderán sus ganados, ¿no? Ya no vivirán, por ejemplo, de la venta de queso, de la venta de sus cuyes, etcétera, de la venta de sus leches a Gloria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podrán hacer estos señores? Igual dirán, bueno, poner su denuncia a la UEFA, ¿no? Bien, igual, lo mismo, UEFA sancionará seguramente, dispondrá la reparación de daños en el medio natural, pero ¿quién tiene la competencia para determinar que se disponga la reparación en el patrimonio de las personas? Las afectaciones que se haya producido en el patrimonio como tal de estos pobladores. Un juez, nadie más, un juez.
Entonces, esta igual es la vía idónea cuando se producen daños en el patrimonio de la persona a causa de daños ambientales. Bien. Dicho esto, verán que en la vía civil hay esta forma de proteger la salud y el patrimonio de las personas cuando se produzcan daños ambientales. Pero lo interesante de la vía civil es que también hay otra segunda vía, y es que hay una segunda opción, y es que también se puede proteger el ambiente como tal. ¿Ok? El Código Procesal Civil establece que cuando se produzca un daño en el ambiente, hay una serie de instituciones que tienen legitimidad para poner una demanda ante el Poder Judicial a fin de que se ordene la reparación de los daños que se haya provocado. ¿Quiénes son estas instituciones legitimadas? La Defensoría del Pueblo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las organizaciones sin fines de lucro, etc. Hay todo un listado, ¿no? En donde se indica, es más, el Ministerio Público también es uno de los legitimados. Bien. Entonces, hay varias instituciones legitimadas para interponer este tipo de demandas. ¿Se habrá puesto alguna? No se ha puesto demanda de este tipo en la vía civil. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es lo que falta mejorar en este artículo del Código Procesal Civil? Es lo siguiente. El Código Procesal Civil establece que cuando se produzca un daño, hay una serie de instituciones que pueden demandar para que se repare este daño. ¿Ok? Sin embargo, luego te precisa que el dinero que se obtenga, bien, del proceso, es decir, el dinero que pague la empresa para la reparación del daño, no se destinará a quien formuló la demanda, sino al municipio de la localidad en donde se produjo el daño ambiental. Bien. Hay personas que señalan que eso quizá desmotiva a que algunos presenten las demandas, ¿no? Porque dicen, hay municipios que no tienen capacidad de ejecución del gasto público. Imaginemos, si se le da 30 millones para que reparen determinada zona contaminada, entran las dudas si podrá hacerlo o no, ¿no? Por eso algunos también plantean de que esa legitimidad de recibir el dinero se amplíe a organizaciones civiles y en general a todas las que están legitimadas, ¿no? Entonces, dicho esto, cabe hacer una importante precisión: la distinción entre legitimidad individual, colectiva o difusa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estas? Bien, cuando se produce un daño, imaginemos, hacia mi persona y mi salud, yo tengo legitimidad para demandar por los daños que se me haya provocado. Tengo legitimidad individual. Tengo un interés en especial, un interés particular en que se me indemnice, ¿no? ¿Qué diferencia habrá entre los intereses colectivos e intereses difusos? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Aunque en el Código Procesal Civil pareciera que se diría que es lo mismo, pero no, en realidad no es lo mismo. Los intereses colectivos son aquellos intereses de una comunidad o un grupo de personas identificadas o identificables. Por ejemplo, un gremio de pescadores, una comunidad nativa, una asociación de vecinos, etc. Los intereses difusos, por el contrario, son intereses de personas no identificadas ni identificables. Es sumamente complejo identificar. ¿Ok? Por ejemplo, la contaminación marina, la contaminación plástica, el cambio climático, ¿no? O sea, son intereses difusos, todos somos víctimas del cambio climático, pero a la vez todos también los generamos, ¿no? Entonces, esos son los intereses difusos. Bien. En el Código Procesal Civil, entonces, se establece que quienes tienen la legitimidad para representar intereses colectivos o intereses difusos, perdón, intereses difusos nomás, son justamente esas instituciones que les hablaba, ¿no? Legitimidad al momento de interponer la demanda. Bien, entonces, ahí yo también creo que debería haber un cambio, quizá, eso sea la razón, puede también que sea así, de que
hay instituciones que aún no hayan interpuesto este tipo de demandas por daños ambientales en la vía civil. Pero bien, en conclusión, el derecho civil, como habrán visto, no es un medio tan idóneo para reparar daños ambientales como tal, daños ambientales puros, no daños al medio natural, pero sí es el medio idóneo para reparar los daños tradicionales, ¿no? Es decir, los daños que se provocan en la salud de las personas o en su patrimonio a causa de los daños ambientales. Bien, seguimos. La responsabilidad penal. Los delitos ambientales son por esencia muchos de estos delitos de riesgo, delito de peligro. No es decir que basta que exista la posibilidad, la probabilidad de que se cometa un daño para que se configure el delito ambiental. Para que se configure. O sea, no requieren que se configure una lesión todavía. Basta que exista la probabilidad que se cometa el daño para que opere el delito ambiental. Hay también, sin duda, delitos de mera actividad, es decir, de mera infracción normativa, ¿no? Estos, por ejemplo, son varios de los delitos pesqueros. No es necesario que se acredite que se ha producido un daño, basta que se acredite que realiza la actividad sin contar con permiso de pesca o realizando pesca con explosivo, etcétera, para que se configure el delito ambiental. Bien. Las medidas de represión básicamente tienen una finalidad de prevención general, ¿no? Buscan disuadir a que nadie cometa este tipo de conductas. La de prevención especial es que busca que aquel sancionado no vuelva a incurrir en la misma conducta delictiva. Y la última es que también busca que se logren reparar los daños en la vía penal. Bien. Esta figura de la reparación de daños en la vía penal se constituye o se conoce como la responsabilidad civil ex delito o la responsabilidad civil derivada del delito. Este tipo de responsabilidad no busca castigar el delito, sino únicamente remediar el daño ambiental. En la vía penal, entonces, pueden tenerse dos consecuencias frente a la comisión de un delito. Por un lado, la primera consecuencia será que se podrá imponer una pena, que podrá ser efectiva o suspendida, ¿no? Es más, incluso podrá disponerse el archivo o de repente concluir por terminación anticipada, ¿bien? Pero eso no implica, de modo alguno, que no se repare el daño que se haya cometido. En todos los casos, si es que se determina que la persona ha sido responsable del delito ambiental, tendrá que ordenársele la reparación del daño cometido. ¿Ok? Y esta segunda figura, ¿no?, de la responsabilidad, como repito, no busca castigar el delito, porque para eso está la pena, sino lo único que busca es reparar, remediar, indemnizarse el daño que se haya cometido. Por eso justamente su nombre es la responsabilidad civil, ¿no? Porque se dice es una responsabilidad civil derivada de un delito ambiental, ¿no? Bien, ¿y cómo se materializa esto en la práctica? A través de un actor civil, ¿no? Los afectados, los perjudicados con el delito ambiental pueden constituirse como actor civil en un proceso penal, bien, y solicitar que se les indemnice o que se repare los daños que se haya provocado. Según el Código Procesal Penal, la reparación civil, ojo, en la vía penal estamos hablando, ya acabamos la vía civil, ahora estamos hablando ya de la parte penal. Entonces, según el Código Procesal Penal, la reparación civil en la vía penal comprende lo siguiente, ¿bien? La reparación in natura, es decir, la idea es que cuando se comete un delito ambiental, lo primero que se tiene, lo primero que está en la cúspide, ¿no? En la cúspide es, o sea, de una pirámide, imaginemos, estamos en la cúspide, lo primerito será ordenar la reparación in natura.
Imaginemos, si es que una empresa taló pues 100 hectáreas de bosque, la idea es que el juez le ordene la reforestación también de 100 hectáreas de bosque o de repente más hectáreas. Pero esa es la reparación in natura, ¿no? La reparación en el propio medio natural donde se produjo la afectación, donde se produjo el daño. La segunda línea en esta cúspide, es decir, si no se puede realizar la reparación in natura, la segunda será realizar la compensación ambiental. Imaginemos que una empresa petrolera, producto de sus actividades, elimina, ¿ok? Una empresa petrolera de la Amazonía elimina una laguna, que ha pasado ya, por cierto, hace varios años. Elimina una laguna. ¿Se podrá reparar en el medio natural? Es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué se tendrá que hacer en ese caso? Disponer una medida compensatoria, ¿no? Entonces se podrá ordenar que se genere otro cuerpo hídrico de similares características cerca de la zona, etcétera, que son medidas técnicas que le corresponde pronunciarse a los técnicos, no a nosotros los abogados, porque es una función eminentemente técnica. Bien. Entonces, eso es lo primero que está compuesto la reparación civil. Bien, la reparación civil primero compone eso, ¿no? Disponer la reparación in natura. Y luego hay una tercera opción, o sea, dentro de esta cúspide. Si es que no se puede realizar la compensación económica, pues ni modo, haremos una valorización del daño y se hará una compensación económica y no ambiental. Bien, es decir, se hará una valorización de, por ejemplo, cuánto era el valor en el mercado de los recursos forestales extraídos, cuánto costará la reforestación, etc. Se hace todo ese cálculo, bien, y se determina un monto, ¿no? Se hace una cuantificación del daño y se llega a la conclusión que, por ejemplo, reparación civil tiene que ser de 30 millones, no sé. Eso ya lo estimará los técnicos junto a los economistas. Y esa es la tercera, que está en la cúspide, ¿no? El tercer eslabón es esta, la de la compensación económica. Bien, y acá viene lo siguiente. En nuestro país, claro, ¿quién es en la práctica, quién es el encargado de apersonarse como actor civil en los procesos penales por la Comisión de Delitos Ambientales? La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, ¿no? Que por cierto tiene un rol fundamental, un rol crucial en nuestro país y en la defensa del medio ambiente. Pero acá viene el tema, es que existen otras personas o instituciones que podrían apersonarse o constituirse como actor civil si es que se consideran afectados por el delito. El Estado tiene que apersonarse cuando se tratan, por ejemplo, de daños o de intereses difusos, ¿no? Pero cuando se da un daño a una determinada persona, ¿quién debería constituirse? ¿El Estado o esa persona afectada? La lógica nos diría que la persona afectada, ¿no es cierto? Pero en la práctica no siempre es así. Mayormente quien se apersona es la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales. Primero lo hace la Fiscalía y si la Fiscalía no lo hace, la Procuraduría puede intervenir para que la Fiscalía no lo haga, se constituye la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales y es quien solicita un monto de compensación económica. En la práctica, en nuestro país, son poquísimos los casos donde se da reparación in natura, casi todo es compensación económica, y acá viene el detalle, y es que ese dinero no se destina a la reparación del daño como tal, sino se destina a se ingresa al erario público. ¿Okay? Ese dinero que debería destinarse a reparar el daño, porque la idea es si es que se dan un monto de dinero, ese dinero podría utilizarse para acciones de conservación en la zona donde se produjo el daño, etcétera. Pero ese dinero siempre ingresa al Ministerio de Economía y Finanzas y se distribuye entre todas las entidades públicas, ¿no? Bien. Detalle que es importante conocer porque la idea es
esto cambiarlo en la estructura del Estado y lograr que la reparación civil, que es un tema sumamente complejo, se destine a la zona afectada por la contaminación, ¿no? Pero bien, ahí no termina todo. La reparación civil, como les decía, comprende en principio la reparación in natura. Si no se puede hacer la reparación in natura, se hace la compensación ambiental. Si no se puede la compensación ambiental, se hará la compensación económica. ¿Bien? Pero además de esto, imaginemos si es que se dispone que reforestar 100 hectáreas de bosque cuesta 20 millones, además tiene que calcularse el pago de una indemnización por el perjuicio ocasionado. Esto segundo se hace, esto segundo no se hace. Entonces, hay una parte que no se hace un cálculo. Este segundo punto que dispone el Código Procesal Penal no se hace. ¿Y por qué? Porque no tenemos metodologías tampoco de valorización en el ámbito penal, ¿no? Yo creería que el Ministerio del Ambiente podría aprobar quizá una metodología, tiene una dirección importante que ve estos temas de valorización económica, y sería clave que, por ejemplo, pueda aprobar una metodología, por ejemplo, para decir cuánto valen los servicios ecosistémicos. A ver, por ejemplo, si es que se da la deforestación de un bosque, obviamente un bosque da servicios ambientales. En este bosque vive determinada fauna silvestre, ¿no? Estamos eliminando el hogar de determinadas especies, la fauna silvestre, estamos eliminando los servicios de captación, no sé, de agua, de repente, de emisión de, o de purificación del aire, en fin, múltiples servicios ecosistémicos que puede brindar un bosque, pero ese cálculo no se hace. O sea, ¿no? O sea, no hay una indemnización por los servicios ecosistémicos que el país está dejando de percibir, ¿bien? Porque se ha destruido un ecosistema o porque se ha dañado determinada zona de nuestro país, ¿no? O determinado ecosistema. Entonces también es un reto que se pueda valorizar este segundo punto cuando se haga el cálculo de la reparación civil. Bien, perdón, me están escribiendo. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, es una pregunta interna. Bien, lo que le decía también en su momento, ¿no? En los delitos ambientales las víctimas no siempre es el Estado, es decir, no siempre es la sociedad en su conjunto. Hay casos en los que la víctima es solamente una persona o es un grupo de personas. Entonces, estas víctimas de la contaminación también podrían constituirse como actor civil. Para poner un ejemplo, y que es el ejemplo más clásico, ¿no? Que, imaginemos que mi vecino al costado, bueno, o que al costado de mi vivienda, se instala una discoteca. Bien, la municipalidad le otorga su licencia de funcionamiento sin tener en cuenta la zonificación. Bien, y esta discoteca supera los decibeles permitidos, hace su fiesta los domingos, opera los viernes, sábado, domingo, jueves, miércoles, no me deja dormir. Bien, entonces yo decido denunciarla por contaminación sonora. Es el delito tipificado en el artículo 304 del Código Penal, el delito de contaminación en su modalidad de contaminación sonora. Contaminación acústica también conocida. Entonces, ¿por qué la denuncio? Primero, porque me está generando molestia, no me deja dormir. Y segundo, porque yo tengo en mi familiar a una persona que necesita vivir en silencio, sin ruido, porque eso le da afectas, o sea, porque toda bulla incómoda hace que le altere el sistema nervioso, no le deja descansar, es una persona ya mayor y le está generando una grave secuela en su salud. Bien, entonces, ¿este familiar podría constituirse como parte civil? Claro, ¿no? Primero porque es el denunciante y segundo porque es el afectado, es el perjudicado. ¿Tendrá lógica que el Estado se constituya como parte civil?
Creería que no, porque acá el perjudicado no es el Estado, como repito, ni tampoco, a ver, con la contaminación sonora que se genera en, no sé, en San Borja, el que vive en Miraflores no se verá afectado, ¿no? Entonces, no hay forma que la sociedad tampoco se vea afectada, sino es una determinada persona que se está viendo afectada en su salud por el ruido excesivo que comete una empresa. Entonces, eso es cuando es un interés individual, un interés particular. Entonces, como ven, una persona podría constituirse en el proceso penal como actor civil. También podrían hacerlo, imaginemos, por un derrame de petróleo. Imaginemos que en el norte del país, en estas playas bonitas que tenemos en el norte, a ver, imaginemos en Piura, se produce un derrame de petróleo. De estos que eventualmente al año siquiera mínimo hay 2, ¿no? Por parte de una empresa petrolera. Se produce el derrame de petróleo y esto que genera que los pescadores no tengan, bueno, dejarán de salir necesariamente, no podrán salir de pesca porque el pescado en esa zona estará contaminado, y si venden un pescado contaminado, seguramente podrá traer esto alguna afectación, ¿no? en la salud de nosotros que somos los consumidores. Entonces, ¿quién les paga a estos pescadores los días que ha dejado de salir? ¿Hay una afectación en su patrimonio? Claro que lo hay, ¿no? Entonces podrían apersonarse. Imaginemos que la municipalidad de Órganos, ¿no? O la municipalidad de Máncora vive del turismo, ¿no? Del turismo de las personas que van a sus playas. Imaginemos pues que el derrame llega hasta la orilla y los veraneantes se van, ¿no? Y por varias semanas ya no hay ningún veraneante y los veraneantes deciden irse de Piura, irse de esa zona y se regresan a sus lugares de origen. ¿El municipio podría personarse? También podría personarse. En fin, cualquier afectado con el delito podría personarse como actor civil, ¿no? Un caso quizá más ejemplar. Aquí tenemos una concesión acuícola. Igual, imaginemos que el derrame de petróleo llega a esta concesión acuícola. ¿Okay? Llega a estas aguas y de pronto los recursos que están abajo, ¿no? Que están siendo ahí criados no pueden de pronto comercializarse, Sanipes no le da su permiso, porque se aduce que ya los recursos están contaminados y no son aptos para consumo humano. ¿El titular de esta concesión acuícola podrá personarse o podrá constituirse como actor civil como perjudicado con el delito? Creo que sí, podría constituirse también. Entonces, como ven, hay múltiples ejemplos que nos dan una idea de que las personas podrían constituirse. Es más, una ONG o una organización civil. Imaginemos que hay una organización civil que se dedica a la protección de lomas, ¿bien? De estas lomas que tenemos en Lima, imaginemos. Es una organización que se dedica a la conservación, a la protección de las lomas. Y de pronto se produce un daño ambiental dentro de las lomas. ¿Okay? ¿Esta asociación podría personarse? También yo creo que sí, porque su objeto social es conservar las lomas y quizá ese dinero sería mejor aprovechado en acciones de conservación por esta asociación de personas que protege las lomas, que en lugar a que el dinero se vaya al Ministerio de Economía y Finanzas y se distribuya en pago de vigilancia, en pago de papeles, etcétera, y nunca redunden en la protección ambiental. Bien, entonces hay varios retos, como ven, en la vía penal. La primera, buscar que la reparación sea in natura. La segunda, que se logre cuantificar también los servicios ecosistémicos. Y la tercera, que si hay otros afectados del delito, además del Estado, puedan también constituirse, porque esa es la idea, que las víctimas de la contaminación accedan a la justicia. Bien, seguimos y con eso terminamos. Bueno, hay unos ejemplos. Ese es el caso de Chiaco, por ejemplo. ¿No? Una empresa de palma aceitera había deforestado grandes hectáreas de bosque y se le ordenó el pago de 15 millones, ¿no? Una parte de este monto era lo que iba a costar, o lo que costaba en su momento de la deforestación, los recursos forestales, y otra parte era lo que iba a costar
lo que iba a costar realizar nuevamente las plantaciones necesarias en este lugar. Ese dinero, si ustedes ven más abajito la sentencia, y el juez le ordena a dónde deberá destinarse este monto, al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿cómo? Si el juez está ordenando que esas plantaciones se vayan a ese lugar. Pero bien, más abajito, ustedes leen y verán que es el Ministerio de Economía. Chaparrí, otro caso. En este caso, igual, era un delito que se cometió al interior de un área de conservación privada. Aquí, por ejemplo, yo creo que el área de conservación privada pudo también constituirse como afectado en el delito, ya que el delito se produjo dentro del área, ¿no? Entonces, como ven, o sea, esto, ya no, o sea, esto no es un tema, por si acaso, de los órganos que ejercen la representación jurídica del Estado, que por cierto lo hacen muy bien, sino es un tema ya de estructura procesal, ¿no? Es un tema ya también de capacitar a los jueces, ¿no? En estas materias, también para que permitan que otras personas se constituyan como actor civil y también para que velen por la adecuada ejecución de sus sentencias, ¿no? Esta, por ejemplo, acá nomás, para no irnos muy lejos, aquí nomás al costado en Ecuador, esta es una sentencia. Aquí este barco, esta embarcación china, se detectó que había extraído recursos que estaban prohibidos, estaban protegidos por la legislación, ¿no? Muchos de esos recursos seguramente fueron extraídos acá en Perú, estoy seguro, pero lo cierto es que tuvieron mala suerte y pasaron por el Parque Nacional Galápagos. Y es allí cuando detienen a la embarcación, intervienen, le dieron, bueno, estuvieron en prisión, estaban en prisión estas personas, son 20 tripulantes chinos. Se ordenó el pago bueno, además de las multas personales, se ordenó el pago de una reparación civil de casi 6 millones. Y esos 6 millones, como es natural, no se dijo que se vayan al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador. Se ordenó que se vaya a la administración del área natural protegida para que este dinero se destine a la conservación de esta área sumamente importante, ¿no? Para la humanidad en general. Además, se ordenó el decomiso de la embarcación y se dispuso que en caso se venda esta embarcación, el dinero también vaya al Parque Nacional Galápagos. ¿Ustedes se imaginan algo así, por ejemplo, en nuestro país? O sea, las áreas naturales protegidas, que por cierto tienen poco presupuesto, ¿no? Entonces, sería genial que, por ejemplo, el Cernam también, ¿no?, pueda ver estos temas y quizá también podría solicitar que ese dinero vaya, cuando se cometa dentro de un área natural protegida, el dinero vaya, por ejemplo, a esa determinada área en la que se produjo el daño para acciones de conservación. Bien, y por último tenemos a la responsabilidad administrativa. Bien, esto voy a pasarlo rápido porque creo que el tiempo nos está ganando. ¿Qué hora es? Sí. Y en la vía administrativa, a ver, ¿quiénes tienen potestad de sancionar, de fiscalizar en materia ambiental? ¿No? Bueno, las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Según un decreto legislativo aprobado en el 2018, no solamente pueden imponer sanciones, sino también dictar medidas preventivas y medidas correctivas, preventivas a fin de evitar la comisión de un daño y correctivas a fin de corregir oportunamente la comisión de daño. Bueno, oportunamente ya no, perdón, ya se produjo, pero sí corregir el daño que se haya podido ocasionar. Bien, ¿cómo funciona la vía administrativa la reparación del daño? De la siguiente manera. Nuestro esquema, ¿no?, que tenemos en nuestro país es que se inicia el procedimiento sancionador, inicia el procedimiento administrativo sancionador y luego de que se haya determinado responsabilidad administrativa, es decir, luego de que se haya sancionado bien al infractor, se ordena vía medida correctiva la reparación del daño.
¿no? Bien, ¿eso debería ser así? Yo creo que no. Yo creo que son vías autónomas, independientes, ¿no? Entonces, en la Unión Europea se aprobó hace algunos años una directiva de responsabilidad ambiental. Bien, entonces, como repito, en la vía administrativa, la reparación del daño se da de la siguiente manera. Se transmite el procedimiento sancionador, se emite la resolución de sanción y en ese acto se ordena la reparación del daño. ¿Ok? Claro, puede haber daños. Ustedes saben que mientras más se demore en la remediación del daño, su reparación se dará más compleja, ¿no? Entonces, por eso la idea es que apenas se comete un daño, inmediatamente se corrija el daño que se haya cometido. Justamente por eso es que en Europa se diseñó este sistema de responsabilidad ambiental. Antes también en Europa tenían este sistema clásico, ¿bien? Y para reparar, primero tenían que terminarse el procedimiento sancionador. Es decir, el daño tenía que esperar unos cuantos meses hasta que se concluye el sancionador para recién poder ser reparado. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Sabes qué? Estos son vías autónomas, ¿no? La reparación del daño no tiene un carácter sancionador, ¿ok? Una cosa es, o sea, el procedimiento administrativo sancionador busca determinar la responsabilidad administrativa del infractor y sancionarle, ¿no? Si es que se detecta que ha cometido un daño. Perdón, si se detecta que ha cometido una infracción. En cambio, existe otro procedimiento que tienen en Europa y que sugiero en Perú en algún momento exista, que es el procedimiento de responsabilidad ambiental. ¿Orientado a qué? A que en una vía independiente, en sede administrativa igual, pero independiente a la sancionadora y más rápida, sea un procedimiento célere en el que se ordene la reparación del daño, ¿no? Entonces, por un lado corre el procedimiento sancionador y por otro lado corre en vía autónoma y aparte el procedimiento de responsabilidad ambiental, es decir, el procedimiento de reparación del daño. Y esto no sería posible si es que no existiese, además, tiene que existir un sistema de seguros ambientales, ¿no? Un sistema de aseguramiento ambiental obligatorio. Todas las actividades riesgosas, por su naturaleza, cuentan con un seguro, ¿no? Por ejemplo, para manejar un vehículo, como es una actividad riesgosa, se te exige contar con un seguro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en caso uno cometa un accidente de tránsito, la aseguradora asuma los costos que origine la reparación de los daños que se haya provocado en la salud o la integridad física o en la vida incluso de la persona, ¿no? Entonces, en la vía ambiental pasa lo mismo, ¿no? Hay actividades sumamente riesgosas que por su naturaleza es muy probable que se cometan o que se produzcan daños al ambiente. Entonces, lo más lógico es que también antes de iniciar actividades, no solamente se les exija contar con certificación ambiental, sino además con un seguro ambiental que garantice que en caso se produzca un daño ambiental, automáticamente se active el seguro y la aseguradora se encarga de reparar el daño. ¿Ok? Eso sugiero también, debería existir en nuestro país. Entonces, el sistema de responsabilidad ambiental debe venir acompañado de un sistema de aseguramiento ambiental obligatorio. Con eso estoy seguro, no solamente se lograría reparar los daños oportunamente, sino también prevenirlos, ¿no? O sea, la aseguradora va a ser la más interesada, ¿no? Antes de darle una prima a una empresa, de que la empresa esté en óptimas condiciones, sus operaciones, ¿no? Y también realizará una constante supervisión a la empresa para garantizar de que no tenga fallas técnicas y luego se produzca un daño ambiental, porque si no, la aseguradora va a perder económicamente, ¿no es cierto? Entonces van a tener detrás a una aseguradora que va a garantizar también de que las empresas tengan un buen desempeño ambiental, ya por un tema netamente económico, ¿okay? Entonces, ¿cuáles son los retos de nuestro país para garantizar la reparación para garantizar que la reparación del daño ambiental
sea oportuna y efectiva, es lo que les he comentado, ¿no? Hay varios retos en las tres vías, en la civil, en la penal y en la administrativa. En esta última, en la administrativa, yo espero que en el próximo Congreso, ojalá podamos preparar un proyecto de ley para contar con una ley de responsabilidad ambiental acompañado de un sistema de aseguramiento obligatorio, ¿no? Y yo creo que con eso disminuiríamos enormemente la gran cantidad de pasivos ambientales que tenemos abandonados, los daños huérfanos que tenemos, daños en los que nadie se hace responsable, ¿no? Ni la empresa y muchas veces ni el Estado, y al fin y al cabo son daños que viven dentro de una población, ¿no? O una ciudad como Pasco, por ejemplo, que tiene al medio de la ciudad todo un hueco, etcétera. Solo en Ancash, por ejemplo, tenemos más de 1.500 pasivos ambientales mineros y la lista puede seguir, ¿no? Y es porque o la empresa se puede quedar en quiebra, ¿no? No hay nadie quien asuma estos costos. Sabemos que por regla deberá hacerlo el Estado, pero no siempre el Estado lo hace por falta de presupuesto, voluntad política, burocracia y un sinfín que todos conocemos. Yo creo que con este tipo de normas y también hablando desde el Ministerio del Ambiente, teniendo un rol rector, ¿no? Teniendo el liderazgo de esto y yendo a conversar con las empresas aseguradoras para crear un mercado de seguros ambientales, podríamos disminuir enormemente los grandes pasivos que tenemos actualmente y también los que vendrán seguramente en el futuro. Y en la vía penal y en la vía civil también es clave que la ciudadanía también participe, ¿no? Porque es la única forma en que podamos acceder también a la justicia ambiental, ¿no? Acceder a la justicia ambiental no solo, ojo, es poner denuncia, ¿no? No solo es eso. Acceder a la justicia ambiental también es el hecho de que las víctimas de la contaminación, las personas que tienen graves secuelas en su salud, ¿no? O que tienen en detrimento su calidad de vida a causa de daños ambientales constantes, ¿no? Tengan acceso, tengan el derecho a que se les dé una reparación, o que se repare los daños cometidos en su integridad, en su salud, en su patrimonio, en el medio natural en el que viven. Y solo así seguramente podremos hablar de una efectiva acceso a la justicia ambiental en el país. Bien, esas eran las reflexiones que quería darles y muchas gracias por su atención y atento a algunas consultas que puedan existir. Igual le dejo mi correo por si alguno tiene alguna duda, algún comentario, observación, quiere que les presente alguna información. Encantado de colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y sí tenemos algunas preguntas. De Karen Soler pregunta, buenas tardes, ¿es responsabilidad civil extracontractual los problemas de contaminación por plomo en sangre en la población de Cerro de Pasco? Gracias. El caso de Cerro de Pasco que comenté al inicio se vio a través de un proceso de cumplimiento en la vía constitucional, ¿no? Y lo que se buscaba ahí era que el Estado apruebe una serie de normas o realice monitoreos permanentes, ¿no? O acciones más que todo orientadas a la epidemiología. Pero al final vemos que llegó a órganos internacionales y, claro, como a veces no se cumplen las resoluciones de estos órganos internacionales, aún estas personas no han logrado tener la reparación oportuna que hubieran querido. Por eso, yo sí sugeriría, en caso de afectación a la salud, la vía más idónea, sin duda, es la civil, ¿no? Porque no solamente puedes demandar o exigir que se te dé un monto dinerario para cubrir tus gastos hospitalarios, tus medicamentos, o el proyecto de vida en general que te fue afectado por esta contaminación, sino que además, de hecho, creo que es la vía sin duda más idónea, porque la vía civil también te permite que si la empresa no la paga, puedas acompañar de una medida cautelar, ¿no? Embargar sus cuentas, embargar su patrimonio, para garantizar que ese dinero sea desembolsado.
Muchas gracias, doctor. Jessica Smith pregunta, ¿qué diferencia hay entre la fiscalización y la supervisión ambiental? En realidad es lo mismo, es lo mismo. Supervisión, vigilancia, inspección, fiscalización, todos son sinónimos, ¿no? Es más, la propia Ley de Procedimiento Administrativo General ya lo dijo, ¿no? Que, claro, el término correcto es fiscalización, pero sabemos que en muchos sectores se utilizan denominaciones distintas, pero la forma correcta es la de fiscalización y la que más se acerca a esta denominación también puede ser la de supervisión. Doctor Renzo Escribas Valero pregunta, ¿conoce casos donde se ha aplicado el artículo 82 del Código Procesal Civil y ha actuado en entidades públicas y sociedades civiles? No, Renzo, bueno, sí conozco, y es que no hay casos. No hay casos en el nivel de fiscalía, en el nivel de organizaciones, no hay ni un caso. Por eso le decía al principio, sí sería clave que alguna organización interesada, bueno, cuando se produzca, cuando detecte que hay un daño ambiental, puede interponer este tipo de demanda. Gracias, doctor. Luego, Natalie Altamirano González pregunta, en materia ambiental, siempre que haya responsabilidad penal, ¿habrá civil? ¿No hay responsabilidad civil por sí sola o es necesario la penal para que exista la otra? Sí, claro, hay responsabilidad civil por sí sola, uno puede acudir directamente a la vía civil, pero también si es que estamos en el marco de un proceso penal, a ver, y nos enteramos, ¿no?, que hay una denuncia penal, está bastante avanzada contra tal empresa, podríamos constituirnos en este proceso penal o en esta investigación penal y constituirnos como actor civil en calidad de afectados con ese delito, ¿no? Ya sea de manera individual o quizá de manera colectiva, ¿no? Una asociación de vecinos. O sea, por ejemplo, si nos enteramos que hay una investigación en curso por un delito ambiental de contaminación de una fábrica, ¿no?, que opera en nuestra comunidad, claro, los vecinos, si es que han sido afectados en su salud o tienen algún medio probatorio, algún estudio, por ejemplo, podrían constituirse, ¿no? Listo, doctor. Otra pregunta es de Gisela Pérez Pérez. ¿Sí me escuchan, no bien? Pregunta, sí, sí se le escucha, doctor. Ya, excelente, perfecto. Listo, doctor. Otra pregunta es de Gisela Pérez. Eh, Lidia Pamela Rodríguez pregunta, buenas tardes, ¿cuántas sanciones penales con posterior reparación civil por daño ambiental existen hasta ahora? Asimismo, ¿quiénes son las entidades encargadas de dar dichas sentencias? Disculpe, doctor, su micrófono está apagado. Perdón, gracias, Diana. En general, todas las sentencias concluyen siempre con el pago de una reparación civil. Bueno, en nuestro país son pocas las penas efectivas que existen, ¿no? La mayoría son penas ofensivas o terminan los procesos penales por acuerdos entre las partes, ¿no? Por terminación anticipada, se cogen al principio oportunidad. Entonces, pero eso no impide de que en la mayoría de casos se pague siempre una reparación civil. Eso sí, siempre se paga una reparación civil y delitos ambientales, o sea, de estos tenemos muchísimos, ¿no? O sea, estoy seguro que tenemos varios miles. Solo la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales, entiendo, tiene cerca de 25.000 procesos en trámite. Entonces ya se dan una idea de que debe haber un gran número de sentencias. Ahí me pregunta, sobre los jueces. Bueno, y los que resuelven esto son los jueces, ¿no? En la vía penal. El fiscal dirige la investigación y es el juez penal y quien emite su sentencia, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos 3 preguntas más.
Gisela Pérez Pérez pregunta, ¿se han dado casos en que se den los dos tipos de reparación o siempre debe ser una? Ningún caso, ningún caso. Por eso le decía que en todos los casos solo se paga lo primero, entonces solo se hace el cálculo de como que cuánto es el valor de mercado del daño, pero no se hace una valorización de los daños que lo que se va a dejar de percibir por tener un ecosistema perdido, ¿no? Ese segundo cálculo no se hace. Y entiendo que es porque no tenemos metodologías, ¿no? Gracias, doctor. Henry Isidro pregunta, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se puede cuantificar el daño ambiental en el proceso penal? ¿Hay algún mecanismo? En Produce trabajan a tiempo real con respecto al valor del recurso, es decir, caballito de mar, trucha, etcétera. Con esto sería fácil ver el tema de la cuantificación, pero no todas las entidades ambientales lo manejan así. En efecto, hay entidades administrativas que para el ejercicio de su fiscalización ambiental, para ejercer su potestad sancionadora, cuentan con metodologías propias, ¿no? El OEFA, Produce, entre otras. Pero en la vía penal no hay como tal una metodología que tenga el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para esto, ¿no? Entonces, es más, ni siquiera para el primer valor, ¿no? O sea, para el primer, les hablaba de 2 puntos, ¿no? Ni para el primer punto hay metodologías. Entonces se usa metodologías por estudios extranjeros, ¿no? Por publicaciones extranjeras, básicamente eso, claro, metodología oficial aprobada no existe para ninguna, ojo. Pero sería clave, como repito, tener alguna metodología aprobada por el sector, ¿no? Para garantizar sobre todo que hay una mayor objetividad. Como última pregunta, doctor, tenemos a Elisa Estela Vega Cristi. Ella pregunta, en caso de una comunidad indígena sea afectada por contaminación en su medio ambiente, fruto de una concesión, ¿qué accionar considera pertinente o recomendaría? Perdón, Diana, si me puede repetir, que hay un ruido aquí en mi casa. Sí, doctor, no hay problema. Elisa Estela Vega Cristi pregunta, en caso una comunidad indígena sea afectada por contaminación en su medio ambiente fruto de una concesión, ¿qué accionar considera pertinente o recomendaría? Okay, si es afectada en el medio natural, o sea, y si no se afecta su salud ni su patrimonio, ¿no? Es más, incluso su proyecto de vida de ellos como tal, en la vía administrativa, la UEFA puede sancionar, claro, dependiendo de qué tipo de actividades se determina la competencia de la entidad, ¿no? Pero si es, por ejemplo, una petrolera, etcétera, la entidad administrativa puede sancionar y ordenar la reparación del daño ambiental como tal. Pero no podrá ordenar la reparación del daño en la salud ni en el patrimonio de las personas. Eso solamente se logra en la vía civil, ¿no? O también en la vía penal. Pero, claro, el tema es ese, ¿no? Que puedan acreditar que producto de esta actividad económica se produjo un daño en su salud. Ahora, no solamente es el daño en la salud y en el patrimonio, ¿eh? También muchas veces se puede valorizar el daño en el proyecto de vida, por ejemplo, ¿no? El daño moral. Alguna vez con alguien conversábamos, ¿qué pasa si es que yo vivo en una zona altoandina, he crecido en una zona altoandina, he nacido frente a una laguna, bien, tengo mi casa frente a una laguna determinada, lejos de todo el bullicio, ¿no? Vivo con pocos vecinos y de pronto una actividad minera o cualquier actividad en general elimina esta laguna por sus actividades, ¿no? Perdón, el ruido. Entonces, si es que una empresa elimina esta laguna, por ejemplo, se podría, o sea, una persona podría aducir que existe daño moral o existe daño en el proyecto de vida. Bueno, es para conversarlo en ambientes académicos como esto, pero ahí lo suelto porque quizá, claro, alguien puede aducir, oye, mira, he nacido, he crecido frente a una laguna y de pronto ya no existe esta laguna,
claro, hay que entender también la cosmovisión que tiene cada persona, todos somos distintos, ¿no? Y la cosmovisión de unas personas que viven en zonas andinas o que viven en la Amazonía o que viven en las zonas costeras son totalmente distintas, ¿no? Y todas son válidas. Y son puntos, claro, que el juez tiene que tener en cuenta al momento de resolver, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Con ello culminamos la ronda de preguntas. Y bueno, darle las gracias de parte del Taller de Derecho Ambiental por su valiosa disertación, apoyo y participación el día de hoy, y esperamos poder contar con su presencia en futuros eventos. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias a usted nuevamente por la invitación, por impulsar este taller tan importante, y a las personas también que nos están viendo en redes sociales por interesarse en esta temática. Y eso, y esa es la idea, que sigamos metiéndonos, sigamos nutriéndonos en esta materia, que es la única forma en que podamos también tener mayor calidad de vida nosotros y también los que nos siguen, ¿no? Muchas gracias nuevamente, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Y antes de culminar, a las personas que nos están siguiendo desde la transmisión de Facebook, queremos informarles que la próxima semana, la sesión del 17 de marzo, la sesión respecto a recursos hídricos iniciará a las 5:30 y culminará a las 7:30. Asimismo, que el método para registrar su asistencia continuará siendo el mismo, es decir, se compartirá un formulario a través de la caja de comentarios de Facebook y ustedes podrán inscribirse en un lapso de 10 minutos. Este link será compartido en cualquier momento de la transmisión, es por ello que les solicitamos su constante atención. Y por último, queremos invitarles a la convocatoria 2021-1. Hoy hemos iniciado la convocatoria, esta está dirigida a estudiantes y egresados pertenecientes a todas las universidades y carreras afines al derecho ambiental. Esperamos su participación y están totalmente invitados. Muchísimas gracias.